Continuamos con las preguntas orientadoras, las cuales se le formularon a los panelistas que nos acabaron de presentar en este importante foro o en este importante panel de expertos. Vamos a repetir las preguntas rápidamente. La primera pregunta para Mauricio Madrigal, ya que acabamos de tener tu presentación, es la siguiente. De todos los avances que ustedes han mostrado en acciones, investigación y monitoreo ambiental y social, ¿qué nos hace falta por investigar o por hacer y cuáles presentan un desafío? Esta pregunta es para todos los panelistas. Iniciamos con Mauricio Madrigal con la respuesta. Por favor, ser breves en las respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, Alexandra, y por supuesto, maravillosas presentaciones de todas y todos. Considero que existen dos grandes temas esenciales. Primero de ellos, la integración y la visibilización de los conocimientos tradicionales en las políticas públicas. Existen ejemplos muy interesantes desde el enfoque de ciencias ciudadanas. Sin embargo, persiste una gran complejidad en el ámbito judicial, especialmente y particularmente en el valor probatorio de esos conocimientos. Esto impide en algunas ocasiones que las decisiones judiciales contribuyan de forma efectiva y desde la bioculturalidad a la solución de los problemas ambientales. Otro aspecto esencial es el estudio de los efectos diferenciales de la contaminación en comunidades étnicas, con especial énfasis en las intersecciones vinculadas, por ejemplo, con temas de género y el establecimiento de líneas base de salud pública y salud ambiental en el tema étnico en las comunidades indígenas. Gracias. Muchísimas gracias. Pasamos vamos de atrás para adelante con Bernardino Mosquera, por favor. Bernardino. Bueno, continuamos continuamos con la doctora Luisa Espinosa del Instituto del INVEMAR. Por favor, la misma pregunta. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este evento, a este foro. Y pues efectivamente, para dar respuesta a la pregunta que nos estás haciendo, pues creo que lo principal sería en este momento, y es un reto, poder como juntar las investigaciones que se hacen tanto en la zona continental como en la zona marina. Nosotros tenemos un pedacito de la historia nada más, que es todo lo que encontramos en la zona marino-costera, pero cuando yo les mostraba mis datos, ustedes efectivamente pueden ver que en algunos momentos no hay un reflejo de concentraciones grandes o de contaminación, pero sabemos que, por ejemplo, en la zona del Cauca, allí tenemos unas actividades mineras que están generando unas descargas de mercurio al sistema, pero cuando vamos a la zona ya puramente costera, pues no se muestra bien ese efecto de la zona alta. Entonces creo que hay que conectar el continente con la zona marina y poder hacer como una ruta de la huella del mercurio desde las zonas altas de las montañas hasta las zonas marinas para poder entender un poco cómo es este proceso y cómo, a pesar de que vemos estas actividades, el reflejo en la zona marino-costera pues no es tan grande, pero sí necesitamos como conectar eso. Creo que es un reto importante y para esto pues necesitamos coordinarnos entre las diferentes entidades que estamos haciendo el monitoreo y los análisis de mercurio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luisa. Continuamos con esta misma presentación. Desde mi perspectiva y como explico en mi presentación, los desafíos principales para evaluar los impactos de mercurio en aves y biodiversidad en regiones tropicales son que hay una gran falta de datos y investigaciones sobre mercurio en aves tropicales en comparación a regiones templadas. Y también los esfuerzos previos de monitoreo de mercurio han priorizado diferentes estrategias de muestreo y especies focales,
Así dificulta la comparación de los resultados y también dificulta esfuerzos de conservación potenciales. Simplemente necesitamos más datos y estandarizar nuestros métodos de monitoreo. Hasta que hagamos esas cosas, no podemos abordar nuestras prioridades más inmediatas en una manera eficiente. Principalmente, evaluar adecuadamente y rápidamente el riesgo de la minería ilegal de oro para aves residentes y migratorias. Gracias. Muchas gracias. El profesor José Luis Marrugo Negret, ¿nos puede dar su respuesta a esta primera pregunta, por favor? Bueno, muchas gracias. Bueno, consideramos que falta por investigar los impactos reales, como a nivel ecológico, como le decía Cheris, y también en salud pública. De eso hace falta mucho en Colombia, y más que todo estas comunidades que están muy lejos de las actividades de foco de contaminación. El tema de quema de carbón no se ha evaluado con emisiones de mercurio, que también es una fuente muy importante. Trabajo que hemos hecho aquí en Colombia, cálculos más o menos son 100 toneladas anuales que emiten las térmicas por la quema de solamente carbón. ¿Qué hace falta por hacer? Una mayor apropiación del problema por parte de las entidades del Estado en general. Y un desafío es la búsqueda de recursos económicos y también voluntades para la recuperación y mitigación de las fuentes de contaminación, adicionalmente con el monitoreo continuo de este problema. Eso es necesario, que se tiene que abordar en forma inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias. La doctora Viviana Ruiz, doctora Viviana Ruiz, si nos puede dar su respuesta, por favor. Yo creo que tanto como han dicho, el valor de la ciencia ciudadana, de diferentes formas de conocimiento, yo creo que lo que estamos aportando es una pequeña ventana de, siempre la ciencia ciudadana a veces le trata de dar voz a los que no pueden hablar. Entonces la vida silvestre no nos puede decir sus impactos, no nos puede decir qué tanto les están afectando el mercurio, y dentro de esa gama, el enfoque nuestro, el de Dave Evers y todo el esfuerzo que ellos hacen, es promover, claro, que la información que se genere de cuánto mercurio hay en fuentes alimenticias como los peces, también como las aves las estamos usando tanto en la ciencia ciudadana como para monitorear mercurio, porque son accesibles. Ahorita en el país, en Colombia, el Global Big Day es uno de los eventos más populares que existe. Hay mucha concientización, son nuestros indicadores de la resiliencia ecosistémica. Entonces lo que estamos proponiendo es un poco para no enfocarnos solamente en las aves, sino que usar a las aves como una red más amplia, de ver cómo está el estado realmente, de cuáles son los sitios más que tienen el riesgo más alto a exposición de mercurio a nivel mundial, pero en específico. Bueno, David Evers, quisiera darnos su punto de vista o con el de Viviana está bien. Bueno, pasamos al doctor Elías Pinto. Por favor, la respuesta a la pregunta formulada. Gracias. Sí, uno de los temas que estamos por fortalecer es que podemos tener datos en agua, en aire, en suelo o en especies, pero además de eso necesitamos conocer cuál es el comportamiento. Es decir, una vez llega el agua, o llega al suelo, o llega al aire, cómo se está moviendo, no solamente en las fuentes, sino también en áreas que son influenciadas, incluso considerando temas bioclimáticos. Pero también ahí es clave la participación de la institucionalidad ambiental, de la institucionalidad académica, ya sea de carácter público o de carácter privado, para también identificar qué efectos residuales está teniendo el mercurio en especies bioacumuladoras y biomagnificadoras, y particularmente pues, en regiones que han sido históricamente influenciadas por uso y vertimiento de emisiones de mercurio, como por ejemplo Antioquia, Bolívar, Chocó, por mencionar algunas.
Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Pasando a la segunda pregunta, es basado en la primera pregunta, que si quieren se las vuelvo a repetir. La segunda pregunta es: ¿cómo creen que se podrían resolver esos desafíos? Sí, nuevamente comenzamos por Elías y vamos de arriba para abajo en el orden que hicieron sus presentaciones. Sí, algunas de las investigaciones que se han venido desarrollando es que para ello necesitamos aprender de lecciones aprendidas. Y de lecciones aprendidas no solamente nacionales, sino también nacionales. Ahí para nosotros es muy clave este intercambio entre universidades e institutos de investigación. Por ejemplo, el Instituto de Investigación de Biodiversidad, que hoy nos está acompañando, es clave para el país, su participación en Colombia y su acercamiento a los 5 institutos de investigación que tenemos, el INVEMAR, el SINCHI, el Humboldt, el IDEAN, que nos permitan, el científico, que nos permitan tener esas alianzas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Con alianzas. Todos sumamos. Y un tema clave en este tema es la participación y el fortalecimiento del capital humano que tenemos en Colombia. El doctor Marrugo y varios de los que están aquí presentes, la doctora Luisa y algunos de los que no han sido presentadores aquí hoy, pero que están detrás de este proceso, son claves para que los fortalezcamos. Incluso mencionarles a ustedes que la doctora Luisa y Angélica Batiste son 2 de nuestros expertos en uno de los temas de indicadores para temas del convenio de Minamata. Es decir, ya empezamos nosotros en Colombia a fortalecer nuestra capacidad y a mostrarla. Muchísimas gracias, doctor Elías. Para el doctor David Evers, voy a traducir las 2 preguntas debido a que él habla inglés. La respuesta, si Luisa es quien nos la traducirá, Luisa, si la puedes traducir la respuesta, te la agradecemos. David, the question is, the first question was, from all the actions and research and monitoring in environmental and social aspects, what is required for researchers, or what has to be done, and what would represent a challenge. Let me repeat. From all the research and actions and monitoring in environmental and social aspects, what is required and what represents a challenge? That's the first question. And the second question: how would you recommend, or how could you resolve these challenges? Did you get it? Yes. Okay, great. Thanks so much. Okay. Sure. So just a little bit of background. I work with the Minamata Convention with the United Nations on establishing a biomonitoring program globally. I also work with different regions to initiate and form regional programs. And for example, we have a new initiative in the Caribbean. It's the Caribbean Region Mercury Monitoring Network. It's based in Antigua and Barbuda, but it includes any of the countries that border the Caribbean. And so that could be one place that that Colombia could, and researchers in Colombia could be part of a mercury monitoring program. The value of that is the networking. The idea is to use labs that are in the region and not depend on labs in the US or Europe. And the idea is to focus on biota, so fish that people eat, but also have the ability to analyze samples locally for people, so human hair samples, for example. I think having an ability to be part of a network provides a greater ability to be part of the Minamata Convention's eventual goal to evaluate the effectiveness of the convention through monitoring mercury globally. And the decisions that we made at COP4, the Conference of Parties, this November in Bali, Indonesia,
will include a decision on how to conduct and form the Global Mercury Monitoring Network. So that's something that Viviana addressed and touched on. And two parts of what I foresee in that monitoring program include where are the best places to monitor mercury because they have areas of concern. So areas of concern could be, she mentioned, there's sensitive ecosystems to mercury input, which in Colombia, I would assume are many because there's certain elements of an ecosystem that enhance, when mercury is in the system, it's enhanced to methylate mercury more, such as in wetlands and tropical wetlands. And then also, there's an effort right now to gather mercury globally and put those mercury data on a knowledge platform that is already in existence. It's the UNEP, United Nations Environment Program, World Environmental Situation Room. So it's a long drawn out name for the website that would include data eventually for mercury found around the world. So if Colombia can add to that data set and they can be part of a network, those are the sort of steps that can help position Colombia to get funding from the GEF in the future from the Minamata Convention. So hopefully that helps. Thank Viviana. Thank you, David. Viviana. Sí, yo creo que es más, bueno, no sé si quieren que traduzcan un poco la respuesta. Sí, sí, por favor, sí. Va a ser un poquito difícil traducir como toda esa parte, pero yo creo que lo más importante que dijo Dave es realmente los diferentes mecanismos, la importancia que existe en monitorear diferentes componentes, pero cuáles son los mecanismos que se pueden realmente usar, que son parte de la Convención de Minamata para formar esas redes de monitoreo. Tanto que es monitoreo, por ejemplo, de mercurio en pelo, pero en la biota también, que mucho de eso lleva a trabajar con laboratorios locales. Entonces él mencionó, por ejemplo, una red que hay en el Caribe y como Colombia toca el Caribe, puede ser parte de esa red establecida. Pero también un poco de lo que mostramos en la charla de determinar cuáles son las regiones prioritarias dadas sus condiciones de los ecosistemas más vulnerables, también de las amenazas, por ejemplo, relativo a la minería, etcétera. Pero es como dos niveles, formar las redes de monitoreo, escoger qué es lo que se quiere monitorear y también escoger a dónde priorizar ese monitoreo. Y ahí es donde se encuentran las alianzas con los grupos comunitarios, con las universidades, para que esa información no solo se quede aquí, pero realmente sea parte de una red regional y parte como la comunidad global donde se está discutiendo y formando esta información. Muchísimas gracias Viviana y a David. Profesor Marrugo, si nos puede proporcionar su respuesta a la pregunta, segunda pregunta, por favor. Buenas tardes. Bueno, particularmente pienso que hace falta un mayor compromiso del Estado, por un lado para apropiar recursos, tanto económicos como logísticos, ¿sí? Para atender este problema de contaminación, no solamente el mercurio, sino otros metales asociados en las actividades de donde se genera, ¿no? Porque igual la ley 1658 establece la prohibición, sin embargo, todavía están utilizando la misma cantidad y quizás un poco más debido a los precios que ha alcanzado el oro últimamente, ¿sí? Y también el mismo Estado debe propiciar una mayor articulación entre los actores, ¿sí? Entre los actores, digamos, porque en todo este trasegar nosotros llevamos aproximadamente unos 18 años trabajando por esta temática y a veces vemos como que vamos por un lado, el Estado va por el otro, de vez en cuando se invita a uno en una reunión sobre este tema, las empresas van por otro lado. Hoy había un evento de rehabilitación de zonas degradadas por minería y bueno, los mineros sencillamente hacen rehabilitación,
pero realmente como son zonas muy contaminadas, hay que hacer remediación ambiental. Ya nosotros tenemos un conocimiento bastante grande de este problema a nivel nacional, entonces hay que buscar recursos, ¿no? Y asimismo, preparar y potencializar las comunidades, ¿sí?, que están asociadas inmediatamente a este problema y las que indirectamente están afectadas. Aquellas que donde estos contaminantes, incluyendo las de línea costera, precisamente llegan. Las universidades tenemos igual mucha información en esta problemática. Lo hemos hecho como un ejercicio inicialmente de investigación, buscando nuestros recursos y precisamente, bueno, por nuestro lado, afortunadamente, hemos tenido buenos recursos por un lado por el Estado, ¿sí? Por otro lado, por las corporaciones autónomas regionales, ahora con el Sistema General de Regalías, que hemos podido involucrar 2 proyectos ahí financiados con el Departamento de Córdoba. Y bueno, y también tenemos una relación muy estrecha con las comunidades afectadas, tanto directas e indirectamente. Estamos trabajando con comunidades mineras, ¿sí? Pero ahí precisamente es a donde se necesita un mayor compromiso del Estado en atender este problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Marrugo. Continuamos con Chris Sayers para que nos proporcione la respuesta a la segunda pregunta. Sí, generalmente creo que podemos resolver esos desafíos trabajando juntos y usando aves como nuestro enfoque. El paso primero para estandarizar nuestros métodos de monitoreo es reunir a una red internacional de ornitólogos de campo y curadores de museos y empezar hablando entre nosotros. Y esto es el objetivo del Instituto de Investigación de la Biodiversidad en Portland, Maine, y de la iniciativa TRACE, o Investigación Tropical para la Conservación y Ecotoxicología de las Aves. Por ejemplo, una buena conversación primero es desarrollar una lista de especies centinela abundantes y extendidas que podemos muestrear y comparar fácilmente entre los lugares de muestreo en toda América Latina. Tenemos algunas ideas de estas especies ahora. Generalmente estas son invertívoros y piscívoros que bioacumulan la mayor cantidad de mercurio, pero más específicamente, estas pueden ser segadores de hormigas o martines pescadores, por ejemplo. Gracias. Muchas gracias, Chris. Continuamos con la doctora Luisa Espinosa, por favor. Bueno, muchas gracias. Creo que las personas que me han antecedido han mencionado algo que a mí me parece que es de gran relevancia y es la necesidad de aunar esfuerzos. O sea, si queremos tener un panorama global de la contaminación, pues necesariamente tenemos que unir esfuerzos primero al interior del país. Tenemos que participar diversos actores, las universidades que, como lo decía el profesor Marrugo, hacen investigación y generan gran cantidad de información. Los institutos de investigación del SINA, las corporaciones autónomas regionales, y hay que involucrar la industria también para que podamos tener un panorama global, nacional de la contaminación con mercurio. Pero también considero que es muy importante el tema de la participación en estas redes internacionales. Colombia en el momento está participando, por ejemplo, en la red Remarco, que es la red de investigación de los tensores marino-costeros en el área del Caribe y Latinoamérica. Somos parte a través del INVEMAR de esta red, y a través de esta red pues nos hemos fortalecido en capacitación, hemos generado también lazos de cooperación, y lo que no podemos hacer nosotros al interior del país con nuestras capacidades, pues nos colaboramos entre los países y logramos sacar adelante los datos, y también estamos generando información de tipo regional, que también es muy importante, ¿no? La contaminación, sobre todo en el mar, pues no se queda al frente de los países, sino que con las corrientes marinas se desplazan todos estos contaminantes, y lo que hacemos acá puede afectar a nuestros vecinos. Entonces es muy importante tener este conocimiento. Y estoy muy de acuerdo con
con Elías, que decía que tenemos también que fortalecer nuestras capacidades internas. Si bien hemos avanzado en los análisis de mercurio, todavía nos queda un camino por recorrer y necesitamos que haya un fortalecimiento, que tengamos más recursos para fortalecer estas capacidades internas para poder afrontar la temática. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luisa. No sé si Bernardino está por acá o ya se nos parece que no. Entonces, el doctor Mauricio Madrigal, por favor, la respuesta para la segunda pregunta. Claro que sí, con mucho gusto. Podemos contribuir y creo que también tomando un poco esa línea de redes, de conocimiento, esa solidaridad y esos procesos colaborativos de generación y difusión del conocimiento, creo que podemos especialmente contribuir desde dos grandes líneas. La primera, precisamente desde el fortalecimiento de esas redes de conocimiento, pero con dos grandes puntos de sugerencia y de que quisiera resaltar. La interdisciplinariedad, es decir, incorporarnos también politólogos, sociólogos, antropólogos y pues, abogados extraños como yo. Y, por supuesto, clave y esencial, la integración de los conocimientos tradicionales y comunitarios. Es decir, esta parte, esas traducciones de lo técnico a lo comunitario, de la apropiación social del conocimiento, es esencial. Y también es esencial en la medida en que estas redes de conocimiento permeen las políticas públicas, se logre una incidencia real y efectiva en las políticas públicas. Entonces, en esencia, fomentar la apropiación social del conocimiento, de esos conocimientos técnicos, a través de, por un lado, plataformas, por supuesto, que se basen en un lenguaje claro e inclusivo, pero también de otras herramientas que permitan llegar y acercarse a la comunidad de otras formas. Hemos visto ejemplos como radionovelas para el tema comunitario u otros ejercicios bien interesantes que trascienden ese componente formalista. Entonces, también, y ya así para finalizar, en el marco de la presentación que hicimos, sugerencia e interesante, ¿por qué no?, hacer una evaluación integral del cumplimiento y la implementación de las sentencias judiciales vinculadas con la contaminación por mercurio. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Muy interesante este último punto para el tema. Vamos a continuar con la tercera pregunta. La tercera pregunta orientadora es: ¿qué oportunidades de colaboración creen que podrían establecerse para atender estos desafíos identificados con sus colegas panelistas o miembros que no se encuentren en el panel? Voy a traducir la pregunta a Dave, al doctor Dave. What collaboration opportunities do you think could be established to identify these challenges with your colleagues in this panel or members from other institutions or entities that are not in this specific panel? Empezamos con Mauricio Madrigal, por favor. Yes, thanks, Alexandra. Go ahead. You can hear me, okay. The through academia and governmental agencies, it's a way to share data and thoughts and ideas. And I really see this possibility, this new initiative with the Caribbean Region Mercury Monitoring Network as maybe one approach that researchers in Colombia could be part of. I'm a co-lead of that network with my colleague, Dr. Lynn Christian from Antigua and Barbuda. So that could be one step. I think it's helpful to be participants with the Conference of Parties, even as a researcher. I oversee a global mercury partnership with the United Nations Environment Program called the Fate and Transport Partnership. And I co-lead that, and that's an opening for researchers part of the Minamata Convention.
And as one of the 8 global mercury partnerships, our job is to convey scientific information to the delegates. But that's also a way to get to understand the needs, the scientific needs of the convention, and to work with implementing agencies, the UN Environmental Program, or UNDP, or UNIDO, and work with those project managers to help them answer the questions that they may have. Let's say in Colombia, where you have ASGM issues. One question that I have that that I'll be working on, I'd be happy to work with people in Colombia, is how to best monitor the impacts or potential impacts of ASGM activities on ecological health, so on biological diversity. So that's a question that could be answered in Colombia in particular, that I see a real need at the Minamata Convention. Thank you, David. Luisa, ¿nos puedes traducir rápidamente lo que acabó de decir el doctor David Evans? Y después, dado problemas de conectividad con Bernardino, le damos la palabra a Bernardino repitiéndole las preguntas porque no ha podido responderlas. Le doy la palabra a Luisa. Yo soy la que voy a traducir. Viviana, qué pena, Viviana. Sí, perdón. Sí, yo creo que varias personas aquí mencionaron la importancia de las redes, la importancia de generar capacidades, y Dave estaba mencionando en específico 2 oportunidades que le ayuda a coliderar, que trabajando en conjunto realmente es donde se aumentan las posibilidades de adquirir fondos y recursos y aumentar capacidades para trabajar en eso en Colombia. Específicamente mencionó la red de monitoreo de mercurio del Caribe, lo que había mencionado antes, pero también la red global de información científica para informar ciertas preguntas y aspectos de la Convención de Minamata. Entonces realmente como es parte de esas 2 redes, le interesa mucho ver cómo colaborar con otras personas en este panel. En fondos que ya existen, específicamente hay fondos específicos designados para aumentar capacidades, para proveer acceso a laboratorios donde se analizan ese tipo de información, pero también para divulgar este tipo de información, por ejemplo, a gobiernos o a otras entidades. Entonces realmente le interesa mucho implementar aspectos de estas 2 redes que él forma parte para que se puedan apoyar y tratar de realmente fortalecer capacidades y fortalecer los esfuerzos que están establecidos ya en Colombia. Muchísimas gracias. Bernardino se encuentra aquí con buen sonido y conectividad. Bernardino. El micrófono. Aló, Bernardino. Bueno. Vamos a esperar, vamos a continuar con el siguiente panel, hemos dicho, con la respuesta de Mauricio Madrigal, y cuando tenga la conexión, Bernardino Mosquera, el guardián del río Atrato, le daremos la palabra. Lastimosamente, pues la región del Chocó es un sitio donde la señal no es muy fuerte como en otros lugares. Bernardino, tan pronto se pueda conectar, ahí lo veo. Bueno, le voy a leer las 3 preguntas entonces. Y me las responde, me las va respondiendo. Ya vamos en la tercera. Ajá. Bueno. La primera pregunta: de todos los avances que ustedes han mostrado en acciones, investigación y monitoreo ambiental y social, ¿qué nos hace falta por investigar o por hacer y cuáles presentan un desafío? La segunda pregunta: ¿cómo cree que se podrían resolver esos desafíos? Y la tercera pregunta: ¿qué oportunidades de colaboración cree que podrían establecerse para atender estos desafíos identificados con sus colegas panelistas o miembros que se encuentran en el panel? Le damos la palabra a Bernardino. Sí, gracias, Alessandra. Yo creo que hay
varias cosas para rescatar. Comenzamos de la tercera hacia adelante. Sí. Nos hace falta a nosotros acá capacidad instalada, ya que tanto las universidades como en las organizaciones falta el conocimiento para hacer la investigación y equipo instalado técnicamente, ya que la Universidad Tecnológica del Chocó solamente, estoy seguro que contamos con un solo profesional que está especializado, tiene doctorado en el tema de mercurio, entonces nos hace falta mucha capacidad instalada en ese sentido. Y la colaboración sería más integración entre las universidades, entre los institutos, para poder hacer una investigación más a fondo en el territorio, ya que una de las preocupaciones que nosotros tenemos es la estigmatización que estamos teniendo hoy con los proyectos productivos, porque nadie quiere como asumir el riesgo de comprarnos el producto porque dice que todo el territorio está contaminado por mercurio, entonces eso es muy grave para nosotros. ¿Qué nos falta? Yo creo que nos falta todo. No tenemos recursos disponibles. El sistema político acá, las que son las alcaldías, la gobernación, no tienen un sistema de financiar este tipo de actividades, este tipo de proyectos. Tampoco hasta ahora no les ha interesado, porque en la misma sentencia T622 se ha demostrado que hay poca eficacia y poca voluntad política para seguir con estos procesos. Y la primera, yo creo que el tema de investigación acerca de nosotros como comunidad, como cuerpo colegiado de guardianes, no es muy poca, simplemente seguimos el lineamiento a través de los planes de acción del Ministerio del Medio Ambiente, lo he hecho por la Universidad de Córdoba, lo he hecho por el Instituto de Investigaciones del Pacífico y lo he hecho por la Universidad de Cartagena. Teniendo en cuenta que tenemos una otra preocupación, es que el mercurio, por ejemplo, acá no se conocía como mercurio, acá lo llamaban azogue, y hace aproximadamente 20, 21 años llegó acá a nuestra región, que la gente comenzó a utilizarlo para las labores mineras. Entonces, no sé si sea mucho tiempo o poquito tiempo para hacer el monitoreo y para el daño que ha causado en la región hasta el momento. Entonces, eso sería mi respuesta. No sé si estuvo acorde a las preguntas. Sí, señor, estuvo muy bien. Sí, señor, estuvo muy bien las respuestas, muy concisas. Le agradecemos porque el tiempo sigue corriendo y ya estamos casi cortos de tiempo para dar cierre. Voy a darle la palabra al doctor Mauricio Madrigal. Muchísimas gracias. Para la tercera pregunta, doctor Mauricio. Muchas gracias. Bueno, en esencia y desde la valoración integral y reconocimiento desde nuestro trabajo hablo como redes de conocimiento desde las diferentes disciplinas. Es fundamental, como lo mencionaba antes, que estas importantes investigaciones, que algunas valiosísimas las han presentado acá, incidan profundamente en las políticas públicas. Es clave que concretemos también y materialicemos esas voluntades, esos ofrecimientos de alianzas que se están surgiendo acá, esas importantes menciones de fuentes de financiamiento y esos llamados que nos hace la comunidad a través de Bernardino. Es importante concretarlos y llevarlos a un beneficio general y material, por supuesto, de las comunidades y del ambiente. Entonces, reiterar toda mi admiración del importante trabajo que están desarrollando las personas que hacen parte de este panel y en especial de la importante labor que realizan las comunidades para afrontar esas problemáticas tan estructurales. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Mauricio. Le damos la palabra a la doctora Luisa Espinosa para la tercera pregunta. Muchas gracias. Bueno, dos puntos importantes a mencionar acá. El primero, que me parece que se ha planteado aquí que podemos
contactar con nuestros colegas y sobre todo con el doctor David para ser parte de estas redes internacionales. Estaríamos supremamente interesados en involucrarnos en la red de monitoreo de mercurio del Caribe. Creo que tenemos buenas experiencias de participación en estas redes, tenemos capacidad institucional para participar y también estamos abiertos pues para seguir aprendiendo y seguir colaborando en este tipo de actividades. Y lo segundo es pues mencionar que toda la investigación que se hace desde los institutos de investigación vinculados al SINA, el INVEMAR, el IAP, el SINCHI y el Humboldt, todo lo que hacemos nosotros está orientado fundamentalmente a lo que se planteaba hace un momentico, y es que toda esta información que nosotros estamos generando en el día a día tiene que traducirse y está orientada a traducirse en políticas públicas que mejoren el bienestar de los colombianos. Entonces, mencionar eso y cómo siempre estamos, cuando generamos un proyecto o una actividad de monitoreo, siempre estamos pensando en ese fin último, que es que esta información le sirva al país para generar esas políticas públicas que necesitamos para mejorar nuestra calidad ambiental en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luisa. Le damos la palabra a Chris Sayers, por favor. Claro, las oportunidades de colaboración son aparentemente infinitas con la iniciativa 3, pero para enumerar algunas ideas, nos encantaría trabajar con museos para hacer análisis retrospectivos, para ver cómo la cantidad de mercurio han cambiado a través del tiempo en toda América Latina, específicamente en la cuenca del río Amazonas, donde las actividades ilegales de extracción de oro son más altas. También nos encantaría trabajar con estudiantes como parte de 3 para generar capacidades en muchos lugares y generalmente para difundir el interés sobre este tema. Finalmente, necesitamos entender mucho más sobre la biogeoquímica y ecohidrología de sistemas neotropicales para hacer inferencias correctas sobre mercurio en aves. Entonces, nos encantaría trabajar con ustedes, se especializan en estos sujetos. Y un punto bueno para mencionar es que BRI y 3 puede distribuir fondos, suministros, protocolos apropiados y apoyo general a nuestros colaboradores para facilitar este proceso. Pero muchas gracias. Muchísimas gracias, Chris. Hold on. Ahora le damos la palabra al profesor Marrugo para la tercera y última pregunta. Muchísimas gracias. Empiezo con algo que dijo el doctor Madrigal con relación a las políticas públicas. Nosotros llevamos, 2020 y este año buscando fondos precisamente para evaluar la política pública con relación a la eliminación del uso de mercurio en Colombia y no hay, no hay, a pesar de que hay una ley y estamos en Minamata, no hay, digamos, dinero para evaluar esas políticas públicas y cuál es el estado del uso de mercurio en Colombia. Eso es supremamente grave, considero. Por otro lado, con relación a la colaboración, investigadores de 6 países, España, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia, a través de unos fondos del CITED, conformamos una red que se llama Mercurred. Esta red está a disposición para los demás integrantes del panel. Desafortunadamente, el tema de la pandemia nos ha sido imposible hacer la primera reunión presencial, que la estábamos prevista en Lima, pero no ha sido posible. Esperamos que este año sea posible. Y es una red que está a disposición adicionalmente a las otras redes. Con relación a lo que decía Bernardino, nosotros a través de nuestro laboratorio que afortunadamente tenemos una buena capacidad instalada con última tecnología en medición de mercurio en todas las matrices ambientales. Contamos con 7 equipos, ¿sí? Con la última tecnología. Para este fin, prestamos servicio
y aceptamos visitas y pasantías de otras instituciones que lo han hecho en nuestro laboratorio, universidades del Valle, de la Nacional, de Medellín, por ejemplo, de Antioquia, han venido a nuestro laboratorio a aprender lo que nosotros estamos haciendo acá. Y en ese sentido, en el departamento del Chocó, Bernardino, que hemos podido conversar, nosotros hemos formado ya 4 doctores en la problemática del mercurio, que se han generado unas buenas publicaciones, y están otras 2 doctores en formación a través de la beca que da el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Entonces, digamos, aquí es cuestión de voluntades. Nosotros, por nuestra parte, tenemos toda la disposición, ¿sí?, en prestar nuestras instalaciones, en divulgar nuestra información, en recibir colaboración, en acompañar iniciativas, de aunar esfuerzos, precisamente para que esta solución y que nosotros nos mitigue de una manera los efectos a nivel ecológico y a nivel de salud humana, que no solamente el mercurio está teniendo, sino otros metales que están acompañando más que todas las actividades de minería, ¿sí? Y en ese sentido, a veces, y no quisiera, Alexandra, que quedara de pronto como algo en la memoria, sino que en realidad, a partir de este panel, podamos conformar una red que unamos esfuerzos, porque uno lo que a veces ve aquí en Colombia es que resulta que en la otra universidad está haciendo el mismo trabajo que está haciendo uno. Entonces, más bien, miremos qué hace cada uno para ir complementando esta información y no quedar precisamente como en las memorias del evento, sino que generemos otro tipo de iniciativas mínimamente con la promulgación de un proyecto o una iniciativa que busque fondos para hacer en forma inicial un trabajo que se ha generado a través de este encuentro que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marrugo. Pasamos a, bueno, Viviana y David ya nos dieron su respuesta. Muchas gracias por ese aporte. Pasamos al doctor Elías Pinto para esta última pregunta. Gracias. Sí, gracias por los aportes que han dado. Y creo que hay muchas cosas que han dicho, pero también hay unos temas que vienen, es que el tema de monitoreo y de investigación debe ser fortalecido en las agendas de cooperación técnica nacional. Por ejemplo, hay muestras que algunas corporaciones de carácter ambiental han tenido alianzas, por ejemplo, con BEMAR, y la suma de ese esfuerzo nacional ha sido útil. Ese es un elemento, pero también la cooperación técnica internacional. En la agenda internacional, el tema monitoreo e investigación no tiene la misma fortaleza que otros elementos, por ejemplo, pero aquí es clave para nosotros. Eso es clave, un nuevo ministerio, el Ministerio de Ciencia. El antes Conciencias, a Conciencia le pusieron una tarea en la ley de 1658 y el Ministerio de Ciencia, ahora fortalecido, es uno de ellos que puede contribuir en esta mejora e incluso para que nos ayude a tender alianzas con diferentes institucionalidades y diferentes gobiernos, amigos que nos vienen apoyando. Otros es que no solamente es un tema ambiental, también el Servicio Geológico Colombiano, por ejemplo, necesitamos que nos ayude y nos ayude a contribuir con su investigación, que ya lo vienen haciendo, por ejemplo, de qué mercurio hay de manera natural en nuestros yacimientos. Pero no solamente es mercurio, ya el doctor Marrugo lo mencionó, deberíamos ampliarlo también, no solamente a mercurio, sino a todos los metales pesados e incluso arsénico, porque hay yacimientos que van a liberar ese tipo de contaminantes una vez los intervengamos, así no los agreguemos. Otros institutos es el INVIMA, que trabaja sobre temas de alimentos procesados, o AUNAP, la Autoridad de Pesca, que ellos en 2017 sacaron con información de INVIMA y AUNAP una norma sobre el pez mota del Amazonas. Y es decir, eso ya es una muestra de desarrollo que se viene dando en decisiones de política pública. Y son institutos que pueden trabajar. Igual el Instituto Nacional de Salud, que ha venido haciendo trabajos con las Secretarías de Salud, por ejemplo, del Amazonas. También ahí viene un proceso que si se está planificando el tema de
minería, no solamente minería de oro, como mencionó el doctor Marrugo, la presencia de trazas de mercurio en el carbón no lo conocemos en Colombia. La UDME ha venido impulsando eso también para que se conozca, y por lo menos si estamos impulsando un tipo de estrategias de uso de un energético, que también podamos tener eso en cuenta. Y todo eso, como lo mencionaba David, y bienvenido David, Chris y Viviana, por su oferta, por permitirnos eso. Hemos buscado desde hace mucho tiempo acercarnos a ustedes. La Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente, en cabeza de David Olarte, ha intentado lograr una alianza con ustedes. Esta va a ser la oportunidad, lo haremos aprovechando este espacio y aprovechando la cercanía que tiene el Instituto Humboldt para hacer una alianza en el marco del convenio de Minamata. ¿Eso que nos lleva entonces? A que tenemos que sumarnos en esfuerzos. Y un esfuerzo, por ejemplo, se está formulando un manejo de la cuenca de Putumayo. Estamos 4 países trabajando en él. Y uno de los temas que logramos que nos incluyeran aquí es el tema de cuál es el efecto que tiene el mercurio en esa cuenca. Allí, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Eso no en tener unas alianzas de carácter regional, incluso en que esto no debe ser solamente de país y con institutos, sino también con temas como Suramérica. En algún momento, David, tal vez te acuerdas que hubo una iniciativa de analizar mercurio en ballenas que estaba impulsado por Argentina, Chile, Brasil, y habían invitado a Colombia. No se logró, pero esas iniciativas de trabajo conjunta son oportunidades, y bienvenida la oportunidad que ustedes nos ofrecen de acercarnos. David, Viviana y Chris, estaremos muy atentos para estar más cerca a ustedes y poder tener un futuro muy próximo esas alianzas que van a ser muy útiles, y muy útiles fortalecidas en zonas, por ejemplo, como la que mencionamos del Chocó. Muchísimas gracias, el doctor Elías. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta para los panelistas, el auditorio, los que están conectados a la conexión de la Universidad de Córdoba. No sé si tengan alguna otra pregunta adicional para los panelistas. Realmente hacen unos comentarios. Por un lado, Adriana Espinosa menciona que los hotspots, son comentarios, hotspots para mercurio, son los humedales y las planicies de inundación. Menciona que urge la necesidad de investigar sobre la biometilación de mercurio en escenarios de cambio climático. No sé si tienen un comentario al respecto. ¿Quién puede contestar esta pregunta o este comentario que se hace de los participantes al foro? Hola. No sé si ustedes vieron el mapa que presentamos de la evaluación que tomen para evaluar como cuáles son los hotspots. Los manglares de fijo son uno de los lugares que se saben, que se conocen, donde el mercurio es bien alto, pero también hay otros lugares, dado la deposición o dado respecto a la minería. Yo creo que en vez de enfocarse tal vez en un solo lugar, hacer cierta región prioritaria donde hay un alto riesgo, donde están las comunidades más expuestas, donde también están expuestas como una mayor parte de la alta biodiversidad que existe. Entonces realmente ahí se pueden ver sitios prioritarios para hacer un análisis un poco más oficial y ver cuáles son todos esos hotspots, y no basarnos solo en una capa de información, que es la capa de los ecosistemas, por ejemplo. ¿Puedo agregar algo? Sí, señor. Sí, doctor Marrugo, con todo gusto. Bueno, con relación al comentario, nosotros hemos venido trabajando grandemente con ese tema de metilación, en la región de La Mojana. Hicimos un tema en la Amazonía con el Instituto Sinchi, con la doctora Gladys Cardona, y últimamente estamos utilizando trazadores isotópicos para este tema con el doctor Joan Remy Guimaraes, ¿sí? De la Universidad de Sao Paulo en Brasil, que bueno, tenemos prevista una visita para hacer unos trabajos experimentales en pozas abandonadas por minería,
Y aquí en la región de La Mojana, que son planicie, la planicie de inundación más grande en Colombia es la depresión Momposina, que estamos muy cerca. Ya hemos hecho varios trabajos y hemos publicado varios trabajos al respecto. Entonces, son temas que, bueno, generan recursos. Afortunadamente tenemos algo. Los que quieran mirar lo que estamos haciendo, digamos, Angélica me escribió algo al respecto. Yo en su momento les haré llegar toda esa información, que estamos trabajando igual con el doctor Darío Hacha de Bolivia, ¿sí? El doctor Wilkin Lázaro, que hace poco trabajó esta temática en las zonas de Pantanal, ¿sí? En las orillas también del río Amazonas, con el tema de metilación asociados a humedales y en planicie de inundación, digamos, que es el otro trabajo que estamos adelantando aquí actualmente a Colombia. Nuevamente les recalco, nuestro laboratorio está a la orden para el que quiera mirar todas estas metodologías que nosotros hemos desarrollado con relación a la temática de mercurio y, como decía Elías, también arsénico. Todas las especies de arsénico también las analizamos acá, que está muy asociado a la minería y que también está muy asociado al mercurio, igualmente plomo, ¿sí? En esta zona también hay mucho plomo, ¿sí? Que también está generando un efecto grave sobre la biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias a los que nos respondieron. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario del público? Tal vez nos gustaría saber si tienen preguntas entre ustedes, si tienen alguna pregunta algún otro panelista. Sí, yo tengo una pregunta particularmente para David. Es, ¿cómo podríamos nosotros tener ese acercamiento con ellos para que tengamos una alianza institucional desde el Ministerio de Ambiente y los 5 institutos de investigación, y sumando, pues lógico, a las universidades, para que con el Instituto de Investigaciones que David lidera, pudiéramos nosotros trabajar de manera conjunta? Si quieres te ayudo a traducir. Por favor, gracias. Sí. So Dave, the main question Elias asked is how from the Ministry of the Environment's perspective and the other different ministries and academic institutions, he kind of wants to know what are some next steps or what are some mechanisms to officially link with the different networks that you were talking about and start forming some of those alliances. Sure. Well, I think being part of having researchers as part of the Fate and Transport Partnership is one good step. It's a partnership, as I mentioned before, it's the Global Mercury Partnerships, and there's 8 of them. And that's kind of the opening for researchers and scientists to be part of the Minamata Convention process. And being part of that process, there's meetings that the partnership groups have before and after the Minamata Convention COPs, the Conference of Parties. So that's one way from the Ministry of Environment for other countries. A lot of times they identify certain scientists that are part of that Fate and Transport membership. So that's one thing the ministry can help with. I think if the ministry could help facilitate monitoring projects within Colombia, and those projects could be part of these networks like the Caribbean Region Mercury Monitoring Network, but they can also just be monitoring efforts within the country that are using protocols that others are using around the world. And those protocols will be made available through different projects through the Fate and Transport Partnership. And by doing that, I think it helps set the table for GEF funding from the GEF 8 cycle that is up and coming within a year and a half here. So GEF 8 will have, hopefully, monies dedicated for mercury monitoring. And I think that's, from a ministry standpoint, those are the sort of monies that Colombia could vie for through the GEF. Viviana. Sí. Gracias. Les traduzco. Gracias. Sí, más que nada mencionó que hay dos formas. Y la primera forma
que muchos otros ministerios del ambiente, por ejemplo, y otras universidades forman parte, es que para el componente que yo puse aquí el enlace, que es la red de transporte y destino del mercurio, hay varios, escogen representantes, en especial representantes que tengan algún conocimiento de investigación sobre el mercurio, que pueden formar parte de esa red y representan el interés de las diferentes organizaciones y entidades y pueden representar las necesidades. Y la otra forma en general es formar parte, por ejemplo, como la Red del Caribe que mencionó, pero es que hay ciertos protocolos y ciertos reglamentos, iniciativas de monitoreo que hay fondos para apoyar ese tipo de iniciativas. Entonces él dijo que como ministerios, especialmente como ministerios del ambiente, se pueden fomentar ese tipo de monitoreo para poder accesar esos fondos usando esas metodologías que ayudan no solo para que esa información forme parte de la política nacional, pero también que forme parte de estas redes regionales y globales que se están generando. Pero aquí realmente quedamos a la disposición de ustedes en el sentido de que parte de estar aquí es para poder tener reuniones después y donde podemos facilitar este tipo de conversaciones con pasos más específicos a seguir. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta para para algún otro panelista. Hemos dicho, alguno entre ustedes dos, entre todos ustedes para alguna otra persona o vamos cerrando. Alessandra, no, yo quiero hacer, no sé si lo tomen como una pregunta en conjunto. Lo que pasa es que desde el Cuerpo Policial de Guardianes hemos venido buscando el apoyo para formular un proyecto en el cual nosotros podamos hacer la investigación acá en la región por lo compleja que es en los suelos, para lo que me refería antes, para el cultivo, para los cultivos que nosotros prácticamente trabajamos acá en la región, porque hemos venido teniendo dificultades con eso, entonces necesitamos como hacer un análisis profundo, presentar un proyecto que nos ayuden con eso, presentar un análisis profundo y hacer las muestras a lo largo y ancho de la cuenca para saber cuáles son los suelos contaminados y dónde podíamos ejecutar los proyectos o no que no tengan problemas con el tema de mercurio. Gracias. Muchísimas gracias, Bernardino. Bueno, como conclusiones generales del panel, sacamos lo siguiente. El mayor punto donde hubo unificación de conceptos o consenso de ideas fue el tema de la alianza, tanto de la academia, la investigación, las corporaciones autónomas, los ministerios, tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para poder lograr proponer o formular proyectos que conlleven al monitoreo, a la investigación. Pues a investigación ya tenemos suficiente en terreno, consolidar la información que se tiene y que sea concisa, mejor dicho, se me fue la palabra, pero es concertada, que tengan la misma no la misma información, que sea información nueva, pero que sea, como decía Bernardino en el comienzo, que sea algo que se pueda hacer. Y por otro lado, desde el aspecto social, nos comentaba el mismo Bernardino, y Mauricio Madrigal, la importancia de las comunidades. Este tema es esencial, donde uno quiera verlo a nivel mundial. Es esencial contar con el aporte y el conocimiento ancestral tanto de las comunidades indígenas como de las comunidades afrocolombianas que se ven afectadas por todos los impactos ambientales que genera el mercurio en el suelo, en las aguas, como lo vimos a lo largo de este foro, este bloque,
Y por último, pues la importancia, y quiero agradecerles a los panelistas, a todos los panelistas, en especial a los internacionales que nos abrieron un poco más los ojos de la investigación que se está haciendo en otros lados y la creación de alianzas internacionales. Y este es el comienzo de un gran esfuerzo que se viene para consolidar y fortalecer los mecanismos de monitoreo en biota y la afectación del mercurio que se está dando a nivel nacional, y pues poder ingresar o ser parte de la red de monitoreo del Caribe, la red de monitoreo mundial de mercurio. Pues obviamente Colombia hace parte del convenio de Minamata. Entonces, pues esas son las conclusiones que tenemos en este momento sobre este foro, este panel. No sé si tengan algo más que añadir. Ya se está, tengo algo más que añadir yo, perdón. En el link del foro hay una encuesta de satisfacción y una encuesta de percepción y una galería de imágenes de otros eventos que se han realizado a lo largo del país, a lo largo de Colombia, para que por favor diligencien la encuesta de percepción y observen las imágenes o las fotografías que se han tomado en este tipo de eventos, teniendo en cuenta que este es el 5º evento que se realiza. Por otro lado, les agradecemos mucho a todos los asistentes, mucho a todos los panelistas y a todo el equipo de la Universidad de Córdoba y a todo el equipo del Instituto Humboldt. Muchísimas gracias y hasta pronto.